Voy a dejar a José González, que es el abogado que desde hace muchísimo tiempo está colaborando con la asociación, y así no os hago esperar. Os lo presento. Es José González Herrán, abogado. El título de su ponencia va a ser La fibromialgia a juicio, posicionamiento actual de juzgados y tribunales. Buenos días a todo el mundo. Saludar a todos los que habéis venido hoy a las ponencias. Agradecer la invitación de la asociación y en particular de Minerva a venir aquí otro año más y en este caso para compartir con vosotros un tema que considero importante, que es precisamente el que nos trae hoy aquí. En el decir de que muchos de vosotros, después de un largo peregrinaje de médicos, de un médico a otro hasta que os han diagnosticado la enfermedad y con no pocos problemas laborales, tenéis la necesidad no hay más remedio que acudir al abogado, ¿vale? Y es entonces cuando se plantea la pregunta de cómo está el tema de la incapacitación con la fibromialgia. Podemos incluir también la fatiga crónica. En definitiva, ¿qué posibilidades tenemos de que nos reconozcan la incapacidad? Precisamente hoy venimos aquí a tratar de dar respuesta a esa pregunta, ¿vale? Vamos a ver un poco el posicionamiento de los sujetos implicados cuando uno solicita el reconocimiento de la incapacidad. Y vamos a concluir la ponencia haciendo referencia a una selección de sentencias que he hecho, que corresponden al año 2018 y 2019, todas ellas con asociados de ABAFI, en las que se han reconocido diferentes grados de incapacidad, ya sea total o ya sea absoluta. Vale, como veis, el título de la ponencia es La fibromialgia a juicio. Esta ponencia constituye la continuación de una que hicimos ya hace 2 años, en la que me centraba fundamentalmente en la evolución, de cómo había ido evolucionando la enfermedad y el reconocimiento judicial, ¿vale?, de forma detallada, y como digo, es la continuación de esta ponencia. Hoy nos centraríamos en la situación actual, ¿vale?, cómo está la fibromialgia y su reconocimiento como incapacitante en los juzgados. Para ello, voy a tener que hacer una pequeña referencia a la evolución, tal y como vimos hace 2 años, de manera mucho más resumida, para que tengáis unos antecedentes de cómo se llega a la situación actual, ¿vale? Entonces, tal y como veíamos, yo personalmente he diferenciado 4 etapas por las que ha pasado la enfermedad y su reconocimiento en los juzgados hasta llegar a la situación actual. Una primera etapa que yo resumo mediante 3 expresiones. Absoluto desconocimiento, que es una expresión que le asignaría a los jueces, ¿vale? Era una primera etapa donde aparecía por primera vez el nombre de la fibromialgia y existía un absoluto desconocimiento por parte de los jueces. En las sentencias se veían expresiones como recelo, incluso simulación. La siguiente expresión, que es la de no existe, sería inexistencia, es una expresión que atribuiría a Linz, ¿vale? Lo que hacía Linz en sus comienzos era negar la existencia de la enfermedad. Esa era la postura más sencilla, porque si no existe, no tengo por qué reconocerla. Entonces, esa es la postura que durante mucho tiempo mantuvo el Instituto Nacional de la Seguridad Social. He querido, para resumir esta primera etapa, traeros un extracto de una sentencia que yo creo que es muy significativo de esa indicación que se hace ahí, la enfermedad sin nombre, cuál era el posicionamiento de Linz y de los jueces. En aquel momento he cogido una sentencia del año 2003 y os leo literalmente porque es un extracto de la sentencia, ¿vale? Entonces, en aquel momento, el sentir de los jueces con la enfermedad era el siguiente: como las reducciones anatómicas o funcionales han de ser objetivables, es decir, deben constatarse médicamente de forma indudable, no basándose en la mera manifestación subjetiva del interesado, es complejo el reconocimiento de cualquier grado de invalidez para estos enfermos, en cuyo diagnóstico y sintomatología es esencial y determinante el dolor, pues este no es sino una sensación de padecimiento físico o sentimiento anímico de sufrimiento.
La doctrina jurisprudencial y menor han venido expresando un tradicional recelo hacia este tipo de enfermedades, en las que las limitaciones funcionales no responden a secuelas consideradas tradicionalmente como objetivables. Y dice la sentencia, el temor a la simulación en materia de prestaciones de invalidez en negativo y la necesidad de proteger el sistema de la seguridad social de eventuales fraudes en positivo siempre ha estado muy presente en la mente de la Administración que lo gestiona y también de los jueces, que tienen encomendada la revisión de las resoluciones administrativas en la materia. Pues bien, como podéis ver, ya digo, eran expresiones como recelo y como simulación. ¿Vale? Esta fue una primera etapa de la que se evolucionó a una segunda etapa que he definido como de conocimiento de la enfermedad. Decir que el INS en esta etapa seguía exactamente igual, inexistencia de la enfermedad, no tengo que reconocerla, no es incapacitante y por parte de los jueces ya podemos ver que se empieza a estudiar, los jueces empiezan a documentarse y a pesar de ello, no obstante, siguen denegando la incapacidad con la fibromialgia y también con la fatiga crónica. En este caso también he recogido un extracto de una sentencia. Podemos ver en las sentencias de aquella época, estoy hablando aproximadamente del año 2007, que se habla no de fibromialgia, sino de fibrositis, y se dice que la enfermedad es una inflamación del tejido fibroso, ¿vale? Entonces, dice la sentencia que la fibromialgia es una enfermedad de tan reciente descripción que hasta hace poco tiempo se denominaba incluso como la enfermedad sin nombre. Es un trastorno de modulación del dolor de etiología desconocida que se caracteriza por dolor musculoesquelético difuso, crónico, rigidez matutina, sueño no reparador, fatiga, se asocia con frecuencia a cefaleas, fatiga crónica, colon irritable, fenómenos de Raynaud, síndrome seco y trastornos emocionales. Se trata de una enfermedad clasificada actualmente como reumatológica y reconocida por la Organización Mundial de la Salud, con presencia calculada entre un 2 y un 3% de la población española. Hasta el año 93, la Organización Mundial de la Salud no reconoció oficialmente la fibromialgia como un síndrome. De hecho, esta afección se ocultó dentro del término general de neurastenia, cuando no del de simulación, actitud pseudocientífica que conllevó una verdadera discriminación de la mujer. El principal síntoma de la fibromialgia es el dolor musculoesquelético difuso crónico, sin que el enfermo que la padece muestre evidencia alguna de patología orgánica. Esto es, no existen pruebas médicas objetivas, a salvo de los puntos sensibles al dolor, de localización característica para su concreto diagnóstico. Como vemos entonces, se sigue negando el reconocimiento de la incapacidad, pero ya los jueces empiezan a introducir estas definiciones. Como digo, se sigue denegando. En esta misma sentencia que se reconocía la definición, se deniega finalmente la incapacidad y además por 3 motivos, que son con los que luchamos actualmente los abogados para su reconocimiento. Se dice que la fibromialgia no es una patología susceptible de determinación objetiva, como se acaba de mencionar. Se dice que la patología no es previsiblemente definitiva, que esto es absolutamente discutible, y por último se dice que no tiene la entidad suficiente como para ser reconocida una incapacidad permanente. Pasaríamos luego a la tercera etapa, que he llamado de reconocimiento formal. Se produce en esta etapa un avance muy importante y es que por fin el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce la enfermedad. Es decir, si antes era inexistencia de la enfermedad, ahora ya la reconoce. Cuando efectúa la valoración el médico evaluador y se emite el dictamen propuesta de Levy, ya aparece reconocida, ¿vale? Se reconoce que la persona tiene la enfermedad, pero no pasa de ahí, porque luego reconocen que en ningún caso da lugar a la incapacidad. Por parte de los jueces, como podéis ver, ya es una etapa en la que reconocen que esta enfermedad sí que puede dar lugar al reconocimiento de incapacidades permanentes, pero se caracteriza por ser en casos muy concretos y, como luego veremos con más detenimiento, el argumento que se utilizó fundamentalmente en aquella época era el argumento de que es una enfermedad que cursa a brotes y que, por lo tanto, no ha de dar lugar al reconocimiento de la incapacidad permanente, sino en los brotes a procesos de incapacidad temporal. Por lo tanto, en general siguen manteniendo que no es no es valedera de una incapacidad permanente. Pasaríamos ya a lo que sería la cuarta etapa, que yo he llamado de reconocimiento real, que sería un poco
el pase ya a la situación actual, que vamos a ver ya con más detenimiento. Como podéis ver, se reconoce realmente, pero siempre, entre comillas, hay que poner con ciertas premisas y condiciones. La Administración, el INS, de forma muy excepcional y en circunstancias muy concretas que luego explicaré, y los juzgados sí que la reconocen, como he dicho, como enfermedad incapacitante, pero también con unas circunstancias y unos supuestos muy concretos. Pasaríamos, por lo tanto, a la situación actual, en la cual lo que hemos de decir es que cuando hablamos de fibromialgia y de incapacidad, hay que hacer referencia a 3 sujetos que son los sujetos implicados en el reconocimiento de la enfermedad como enfermedad incapacitante y que intervienen en el siguiente orden. Son, en primer lugar, la sanidad pública, que veis aquí, que es la que diagnostica la fibromialgia y, teóricamente, quien la trata. Luego se pasa por un segundo sujeto, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien valora si la fibromialgia, en el caso concreto, es incapacitante y quien paga, en su caso, la pensión si se reconoce. Aquí se da la situación paradójica, de la que incluso yo he mencionado en alguna ocasión en juicio, de que el INS es juez y parte, es decir, quien tiene que pagar la pensión resulta que es quien valora si tiene o no una incapacidad y, por lo tanto, decide si paga o no paga. Entonces, es una situación paradójica que el INS, que es el que tiene que pagar, sea quien decida quién está incapacitado y quién no lo esté. Pasaríamos luego al tercer sujeto, que ya es el último que hay, es el juez. Cuando se ha denegado la incapacidad en vía administrativa, se acude a la vía judicial, que es quien decide al final si el caso concreto es o no incapacitante. Centrándonos en la sanidad pública, como podéis ver en la diapositiva, aquí hay que distinguir atención primaria y luego los médicos especialistas. Como ya ha apuntado el doctor Lainez, los especialistas son los reumatólogos, medicina interna puede ser, unidades del dolor, las unidades especializadas en fibromialgia y fatiga crónica. Como sabéis, en atención primaria existe un protocolo, o por lo menos se ha venido utilizando un protocolo desde hace algunos años, que ha cerrado la puerta al acceso a los especialistas en la enfermedad. Es decir, actualmente el modo de funcionar es el siguiente: cuando se diagnostica la fibromialgia, la fatiga crónica, la orden es que no se remita a los especialistas, sino que sean los médicos de atención primaria los que traten la enfermedad y pauten la medicación que sea necesaria. Solamente en casos muy graves está previsto en ese protocolo la remisión a los especialistas. ¿Qué implica esto? Pues implica un problema grave cuando hablamos de fibromialgia y reconocimiento de incapacidad, y es que se cierra la puerta a los especialistas. Y cuando se cierra la puerta a los especialistas, se cierra la puerta a los informes de estos doctores, que resultan esenciales totalmente para el reconocimiento de una incapacidad. ¿Qué ocurre entonces? El panorama que nos encontramos ahora es que no se pueden obtener esos informes de especialistas y, por lo tanto, el abogado en este caso, pues tenemos que tirar de otros informes, ¿no? Cuando no hay informes, pues yo lo que digo al asociado es que solicite, por ejemplo, una copia del historial clínico en el hospital, a ver si de ahí se puede rescatar algún tipo de documento. Hago hincapié en los informes de atención primaria, que es que al final es lo único que nos queda básicamente. En mi opinión, como abogado, son muy importantes los informes que te pueden hacer incluso cada vez que vas. Es un informe muy sencillo, con fecha, cuadro clínico, medicación y luego las observaciones que quiera anotar el médico de atención primaria, que es el que realmente mejor os conoce la situación y el que más tiempo os está llevando. ¿Vale? Entonces, como digo, esos informes son esenciales y lo único que nos queda, bueno, también está la vía de los informes médicos privados, que también sabéis, pues claro, que en juicio un informe de un médico privado al lado de un médico de la sanidad pública, pues pasaría a quedar en un segundo plano. Efectivamente, siempre aporto en juicio de los asociados los informes que hace el Departamento de Psicología de la asociación. Cuando es necesario también, ¿vale? Se aportan los informes de la psicóloga, donde se especifica un poco los antecedentes que hay, la situación actual y el grado de deterioro que, a base de juicios y juicios, explicando a los jueces cómo funciona el famoso deterioro GAF y los porcentajes y los números, parece ser que ya lo van entendiendo y se ajustan bastante al deterioro GAF.
En cuanto a la sanidad pública, creo importante también hacer referencia a un problema también que es muy grave y además es uno de los temas que más se consultan en el despacho. De hecho, casi todo el mundo que viene por primera vez es para hacer referencia a esta problemática, que es la problemática de las bajas médicas y del famoso artículo 174. Es decir, la normativa española dice que una situación de baja médica tendrá una duración máxima de 12 meses que se podrá prorrogar por 6 meses más. Tanto en el caso de que se nos dé el alta a los 12 meses como en el alta a los 18, al año y medio, la resolución que nos llega nos dice que no se puede volver a solicitar una baja por la misma o similar patología durante el periodo de 6 meses. Eso puede dar a entender que podríamos pedir una nueva baja por diferente patología, pero no es así. Es decir, la realidad es que se nos deniega cualquier baja médica en los 6 meses siguientes, sea por la misma o por diferente patología. La baja médica, si te la da el médico de cabecera, inmediatamente te llama a inspección médica y te la declara nula, o directamente si la solicitamos en inspección médica no nos la aceptan. ¿Vale? Con lo cual tenemos ese problema de los 6 meses durante los cuales no se puede acudir a nuevas bajas médicas. Y esta circunstancia no es un problema, es realmente un drama, porque en muchos casos acaba con el despido del trabajador, bien en el peor de los casos porque no tiene más remedio incluso que pedir una baja voluntaria, o en despidos disciplinarios o en despidos llamados objetivos por lo que se llama ineptitud sobrevenida, bien sea porque le han declarado no apto en el trabajo o bien porque hay una sucesión de ausencias del trabajo con partes de urgencia, etc. El segundo de los sujetos implicados cuando hablamos de la incapacidad es el INS. Tiene una gran importancia, como he dicho, es quien efectúa la valoración y al final quien paga la pensión de incapacidad. El INS ha pasado, como hemos indicado, de un posicionamiento de inexistencia, ya no como incapacitante, sino de inexistencia de la enfermedad. Para el INS no existía la fibromialgia y, por lo tanto, era muy sencillo no reconocerla, y se ha pasado a una etapa de reconocimiento de la enfermedad, como ocurre ahora, es decir, cuando pasas por el EBI y tienes la patología, te la reconoce en el cuadro clínico, pero para el INS todos los afectados sois exactamente iguales. No entra a analizar el caso concreto, sino que siempre dice lo mismo: diagnóstico fibromialgia, fatiga crónica, y siempre dice balance articular normal, no signos inflamatorios, no limitaciones funcionales, denegación de incapacidad. En todos los casos es igual. Es decir, el INS no valora el caso concreto, que es lo primero que luego alegamos en el juicio. Es decir, no se ha valorado la gravedad del cuadro clínico y no se ha valorado el caso concreto. Es decir, no puedo decir que tiene fibromialgia, que tiene fatiga crónica y que no da la incapacidad. Oiga, tendrá que verse el caso concreto, la medicación, la gravedad, los informes, etcétera. Bueno, lo que ocurre con el INS es que, como no quiere reconocer la incapacidad, lo que ha ido haciendo es utilizar en juicio, bueno, en la vía administrativa sencillamente lo deniega sin mayor explicación. Entonces ya cuando llegamos a juicio lo que hace es, ha venido aplicando diferentes argumentaciones para justificar la denegación de la incapacidad, ¿vale? Y aquí he indicado algunas de ellas. Lo de la enfermedad que cursa brotes, que he indicado antes, lo que se ha hecho por el INS y que los jueces le ha dado la razón muchas veces es que el afectado de fibromialgia puede realizar su trabajo normalmente y que cuando tiene un brote, que coja una baja médica, ¿vale? Frente a este argumento, el que yo he defendido delante del juez es que el afectado de fibromialgia no puede realizar su trabajo y cuando tiene un brote no puede hacer ningún trabajo. Es decir, estamos equivocados de escalón. No es que se coja bajas médicas cuando tiene brote, es que cuando tiene brote no puede hacer nada. Entonces, ese argumento no tiene validez. Después de años, el INS pasó a un segundo argumento, sobre todo para los casos que son muy frecuentes de personas que están en situación de baja médica y durante la baja médica, sin esperar a que se agote, porque no es necesario, se solicita la valoración. Y la respuesta del INS es que, como la enfermedad no es previsiblemente definitiva, usted continúe de baja médica un año y medio y ya le valoraremos cuando agote la baja médica. Ese argumento es totalmente absurdo, porque la fibromialgia, desde hace 15 años, está reconocida como patología crónica y llega hasta el punto de que en el propio informe del médico evaluador del INS dice que la patología es crónica.
Y al mismo tiempo te dicen en la resolución que no, que usted continúe de baja médica porque su enfermedad no es crónica y ya valoraremos cuando acabe. Es un argumento de balonazo y ya lo veremos dentro de un año. Esos temas nosotros los llevamos a juicio y la explicación que se da es que no hace falta agotar una baja médica para que se reconozca una incapacidad cuando la patología es crónica, como queda claramente acreditado. Otro argumento, yo diría dos argumentos que están utilizando estos 2 últimos años y en concreto este último año con los que me he encontrado, que me han llamado mucho la atención es, como he dicho antes, el protocolo de la fibromialgia ya se cierra la puerta a los especialistas, pues el INS utiliza este argumento en el juicio, te dice que, oiga, es que usted no aporta informes de especialista, cuando sabe el INS que tú no puedes acudir a los especialistas, es decir, utilizan un argumento a sabiendas de que no hay acceso a esos especialistas. Y otro que están utilizando, otro argumento que están utilizando en los últimos meses, de hecho hoy mismo que he tenido un juicio, lo ha dicho el abogado del INS, es el tema de los peritos. Es decir, al INS le parece mal que vaya el médico que nos viene tratando siempre, porque dice que eso es poco ético, así, dice, es que, claro, el vínculo paciente-médico crea una circunstancia que es poco ética, porque, claro, se supone que va a valorar a su favor. Es decir, le parece mal que venga el médico que te viene tratando y le parece mal que venga un perito que no te ha visto nunca. Si no te ha visto nunca, porque no te ha visto nunca, y si te lleva viendo 5 años, porque es que es poco ético. Ese es el argumento que están usando de 2 meses a este lado y que ahora cada juicio que hago lo dice el abogado. Hoy hemos llevado a un psiquiatra privado y lo mismo, y dicen, oiga, es que claro, este señor va a hablar a su favor porque hay un vínculo médico-paciente. Entonces, ni médico privado, ni médico de sanidad pública, ni que lleve poco tiempo, ni que lleve mucho tiempo. Bueno, pues ahí estamos. Lo que pasa es que, gracias a Dios, de momento los jueces están pasando por encima de esa argumentación. Yo me imagino que ahora habrá un proceso de adaptación y empezará a haber respuestas en las sentencias. Pero ya digo que en los últimos meses están utilizando este argumento. ¿Qué ocurre al final? Pues que el INS, la realidad es que se va viendo superado por las circunstancias y la realidad. Hemos visto que ha ido pasando de argumentación en argumentación y que al final se las van tumbando todas y llega un momento en que no ha tenido más remedio que excepcionalmente reconocer algunos casos, ¿vale? Yo he traído 2 de ellos, que son los que se producen habitualmente, y es el caso de, los 2 son de asociados de aquí de Abafi, de personas que han solicitado la valoración de la incapacidad y directamente, cuando pasas por el tribunal médico, en la misma resolución te reconocen la incapacidad. Aquí hay que decir que yo personalmente no conozco ningún caso en el que solamente por fibromialgia el INS haya reconocido la incapacidad permanente. Normalmente va asociado con otras patologías y por lo general suelen ser más graves que la fibromialgia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, traigo una resolución de septiembre de este año, donde pasando por el tribunal médico se concedía la incapacidad, como digo, asociada a otras patologías, para la profesión de auxiliar administrativo, con un cuadro de trastorno depresivo mayor, dolor crónico, fibromialgia y obesidad, con limitación para tareas de responsabilidad y concentración. Como digo, con este cuadro clínico el INS ha dado directamente la incapacidad permanente total, pero yo entiendo que es más por la relevancia del resto de patologías que por la misma fibromialgia. Luego hay otro supuesto que puede darse, que es muy poco frecuente y que para mí es el más meritorio, es cuando se nos ha denegado la incapacidad. Como sabéis, el siguiente paso es el recurso administrativo antes de poder ir al juicio. Pues bien, tenemos casos en los que sin tener que ir a juicio, vía reclamación administrativa se consigue la incapacidad. Este caso, por ejemplo, que he traído aquí es de agosto del 2018. La profesión era la de profesora y se denegó la incapacidad, hicimos el recurso, se le reconocía como cuadro clínico un cuadro de fatiga crónica, fibromialgia, distimia, protusiones discales, cervicales y lumbares y limitaciones de dolor crónico generalizado, astenia marcada y déficit cognitivos. A raíz de ese recurso se dio la total. Como podéis ver, además, es un cuadro que podríais tener cualquiera de vosotras o vosotros.
es decir, fatiga crónica, fibromialgia, distimia y protusiones cervicales y lumbares. ¿Vale? Pues, también en vía de recurso administrativo, en alguna ocasión se ha reconocido la incapacidad permanente, pero como digo ahora y digo siempre cuando venís al despacho, es un caso muy poco frecuente. Pasaríamos ya por último a la postura de los tribunales, centrándonos ya en lo que serían los juicios y juzgados. Como hemos dicho, actualmente todos los jueces sí conocen la enfermedad. Todos los jueces de los juzgados de lo social, que en Valencia hay 17, han dictado ya infinidad de sentencias sobre la fibromialgia, todos la conocen, y la mayoría de los jueces reconocen que puede ser incapacitante. Digo la mayoría porque, por desgracia, hay algunos que los abogados más o menos ya sabemos cuáles son, que no se la creen. Igual que en la rama médica hay doctores que siguen sin creérsela, pocos creo yo. En los juzgados también hay algunos jueces que no se la creen, pero por lo general la mayoría de los jueces la conocen y lo reconocen como incapacitante siempre y cuando se den ciertas circunstancias. Quiero hacer hincapié aquí a dos temas importantes cuando hablamos de los juzgados y de la fibromialgia como enfermedad incapacitante. La primera de ellas es que no existen nunca garantías de que un tema se vaya a ganar, es decir, el abogado al que vayas y te diga que lo tiene ganado te está engañando, porque no existen garantías. En la valoración de la incapacidad en el juzgado es el juez el que toma la decisión, es una decisión subjetiva y es una decisión personal. Hasta el punto de que, a veces lo digo, podemos llegar a sentencias diferentes si el mismo caso lo planteáramos en distintos juzgados, porque al final lo que digo es que la decisión es una decisión personal de cada uno de los jueces. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la valoración de la discapacidad, la minusvalía es una valoración objetiva. ¿Vale? Hay un baremo con unas patologías a las que se asignan unos porcentajes y se seleccionan los porcentajes, se aplican unas correcciones y sale un porcentaje de discapacidad. En la valoración de la incapacidad judicial es una decisión personal y subjetiva. ¿Qué tiene el juez en cuenta para concederla o no? Pues tiene en cuenta dos cosas. Los informes médicos que aportemos y el trabajo que se realiza, en el caso de que sea una incapacidad total o si no puede realizar ningún trabajo, la incapacidad absoluta. Es decir, va a valorar los informes, que al final, como he dicho, son esenciales, y luego el trabajo del actor, del paciente. Si considera que con las patologías que tiene, no tanto las patologías, sino las limitaciones que derivan de las patologías, no puede hacer frente a los requerimientos de su trabajo, en ese caso concedería la incapacidad. O en el caso contrario, no la concedería. Este punto es importante, es decir, lo importante no es tener muchas enfermedades, sino ver cómo te limitan. Y eso es también un punto importante cuando se va a ir al médico con vistas a plantear el tema delante de un juez, incluso delante de la administración. Es decir, interesa que en el informe no ponga el listado de patologías, sino lo importante que son las limitaciones enfocadas al trabajo. No puede hacer esfuerzos, no puede estar sentada, no puede andar, estar en bipedestación, no puede hacer posturas mantenidas, posturas forzadas, etcétera. Bueno, visto esto, el otro punto que quería hacer hincapié es en el de que no siempre todos los casos de fibromialgia, lógicamente, se pueden llevar al juzgado. Aquí es donde entra la experiencia del abogado. En mi opinión, también lo comento mucho en el despacho, pues sin mala fe, un abogado que no esté especializado puede ver los informes médicos y puede tener claro que le van a dar la pensión y luego no se la dan. La experiencia lo que hace es, partiendo de que cada juez toma su decisión personal, la experiencia lo que te hace es haber visto muchos casos con similares cuadros clínicos y muchos casos con el mismo trabajo y conocer además a los jueces, saber por dónde enfocar el tema, hacer hincapié en circunstancias concretas y luego seleccionar los informes que se van a aportar. Porque a veces es mejor aportar 5 informes que aportar 200 informes, partiendo de que un juez no se va a leer 200 informes médicos. ¿Vale? Entonces, cuando ya se ha tomado la decisión de que el tema se vaya a ir a juicio, y como he dicho, la decisión corresponde al juez, ¿en qué se basa un juez para reconocer la incapacidad? Pues se basa en circunstancias como la enfermedad no es objetivable, pues se basa en determinados criterios. Como digo ahí, como veis en la diapositiva, no basta el mero diagnóstico de la enfermedad. Hay gente que viene al despacho, me trae un informe y me dice, ya me la han diagnosticado, vamos a tirar para adelante. Y le digo, mira, no. O
sea, no basta el mero diagnóstico de la enfermedad, tiene que estar confirmada por varios especialistas, cosa que es complicada hoy. Dos criterios son fundamentales los que tiene el juez: la severidad de los síntomas, la severidad, la gravedad, y luego la contundencia de la medicación. Yo es un poco por donde más hincapié hago. Sí que es cierto que antes los médicos entraban menos en valorar la severidad, y yo estoy viendo una tendencia de que los pocos informes que conseguimos sí que entran los médicos a manifestar pues, que el caso ese en concreto es un caso severo, o la sintomatología es una sintomatología grave. Algunos de vosotros tendréis informes donde se habla de los famosos grados, grado 1, grado 2, grado 3. Lo de los grados sí que es cierto que hace varios años se utilizaba bastante. Yo lo que veo es que últimamente se habla más de la severidad del cuadro y de la severidad de los síntomas que de la gravedad de un grado concreto, ¿vale? A nivel jurisprudencial sí que hay sentencias donde reconocen que el grado 4, por ejemplo, en fibromialgia o en fatiga crónica, aunque también se discute el tema de los grados, porque para unos hay 4 grados y para otros hay 3, equivaldría a una incapacidad absoluta. El grado 2, 3, alguna sentencia tenemos nosotros en el despacho que se ha dado una incapacidad permanente total con fibromialgia, pero como digo, actualmente se manejan más informes donde se habla de severidad. Otro criterio que tiene en cuenta el juez es el de los años que se tiene la enfermedad y cómo ha respondido a los tratamientos, que son cuestiones a las que normalmente también hacen referencia los jueces. Y por último, en mi caso particular, considero que es muy importante el tema de la medicación. Yo siempre suelo aportar los listados de medicación, e incluso a veces aporto los mismos prospectos de los medicamentos, porque la mayoría de los jueces los desconocen esos medicamentos. No es lo mismo aquel que le recetan paracetamol para el dolor que aquellos, como os pasa a muchos, que tenéis opioides, ¿vale? Tenéis Targin, tenéis Adolonta, eso es medicación potente de segundo o tercer escalón, que eso es muy importante ponerlo de relieve delante del juez. Bueno, pues siendo estos los criterios un poco que maneja el juez, al final llegamos a las sentencias, ¿vale? Las sentencias que se consiguen o que no se consiguen pueden ser solo con fibromialgia o pueden ser con otras patologías asociadas, como ocurre también en muchos casos. Entonces, sí que es verdad que hay sentencias recientes de los 2 últimos años, que son las que os he traído. Aquí veis que he traído 5 sentencias que os quiero comentar, en las que, empezando desde cero, se ha reconocido solo, bueno, con fibromialgia y otras patologías, pero fundamentalmente con el cuadro fibromiálgico, una incapacidad permanente absoluta. Un par de sentencias de incapacidad permanente total con fibromialgia y fatiga crónica, y otras sentencias de incapacidad absoluta. Bueno, he seleccionado de los 2 últimos años, que es desde la última ponencia que tuvimos, 5 sentencias. No quiere decir que sean las únicas que hemos ganado, lógicamente, son significativas y me parecen interesantes por las circunstancias de cada una de ellas. Entonces, si queréis, brevemente las vamos a comentar. La primera de ellas, que sí que le dimos traslado a la asociación, que fue el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta que se consiguió en los juzgados de lo social de Castellón. Esta sentencia es de febrero de este año. Y el cuadro clínico, inicialmente el cuadro clínico de la afectada era de una patología digestiva y un cuadro fibromiálgico. Vale, con este cuadro clínico el INS denegó la incapacidad en cualquiera de sus grados. Según la sentencia, los síntomas que presenta son dolor generalizado crónico desde el año 2008, atribuido a artralgia, cansancio, alteraciones del sueño, puntos fibrosíticos en trapecios, codos, trocánter, en control por reumatólogo, sin alcanzar objetivo antiálgico, con persistencia de cansancio y dificultad para comenzar el día y dolor generalizado intenso, así como calambres nocturnos. Estos son los síntomas que presentaba. En el momento del juicio, según manifiesta el juez, la demandante presenta empeoramiento de la patología en los últimos 2 años, aumento del dolor con cambios estacionales o climáticos y con la tensión emocional o estrés, rigidez matutina de hasta 30 minutos, sueño no reparador, cefalea opresiva holocraneal en casco con una frecuencia de 2-3 días por semana, parestesias en manos y pies, olvidos, despistes, faltas de concentración, estado de ánimo triste, desánimo, impotencia, irritabilidad, labilidad emocional, y presentaba 16/18 puntos gatillo.
En la sentencia esta que indico, reconoce el juez que el diagnóstico más relevante es la fibromialgia y la problemática derivada de la misma, y argumenta el juez lo siguiente: la definición de la enfermedad es meramente sintomática y por ello no resulta fácil su valoración médica y la determinación de su repercusión funcional. De ahí que, por lo general, no baste con la existencia de un diagnóstico para el reconocimiento de una incapacidad permanente, sino que lo determinante es la repercusión funcional, lo que hemos dicho, las limitaciones que derivan de la patología, en cada caso concreto, ya que puede oscilar entre irrelevante y de carácter trascendente y funcional, o por el contrario, imposibilitar a quien la padece para realizar cualquier actividad por liviana que sea, de tal manera que solo se le considera como enfermedad incapacitante en los casos más graves. Y con esta argumentación se resuelve la sentencia diciendo que se estima la demanda y se reconoce con este cuadro clínico una incapacidad permanente absoluta. Esta sentencia, como digo, fue de febrero de este mismo año. Luego he seleccionado dos que son las que habitualmente nos encontramos, que son de reconocimiento de incapacidad permanente total para la profesión habitual. La primera de ellas, para la profesión de administrativa, la afectada de la asociación tenía aproximadamente 45 años y el cuadro clínico que tenía era de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica exclusivamente, con síntomas de dolor generalizado crónico, fatiga intensa, cefaleas, parestesias en manos y piernas y muy mala respuesta a los tratamientos. Las labores eran de tipo administrativo y de atención al público. Luego, en la argumentación de la sentencia, a pesar de que habla de fibromialgia y fatiga crónica, se basa fundamentalmente en la fibromialgia y dice que existe un cuadro de fibromialgia diagnosticado tanto por el Servicio de Medicina Interna como por Rehabilitación Reumatológica, al menos desde el año 2008, reconoce la existencia de dolor generalizado de años de evolución y presencia de todos los puntos fibrosíticos positivos. Dice el juez que se objetiva la cronicidad de los padecimientos y que hay limitaciones derivadas del dolor, fatiga, cefaleas, parestesias en manos y piernas, y que la demandante no puede hacer frente a los requerimientos de su profesión habitual, ojo, a pesar de ser el trabajo sedentario, precisar posturas mantenidas y realizar tareas de atención al público. ¿Vale? En este caso, como veis, la argumentación al final es solo por fibromialgia, se reconoce la incapacidad a pesar de que el trabajo es de carácter sedentario. Una segunda sentencia de incapacidad permanente total, en este caso era como auxiliar de geriatría. La diferencia aquí es que el cuadro es más amplio, que es lo que suele ser habitual también en los afectados. Es raro que solo se padezca fibromialgia. En este caso concreto presentaba un cuadro de obesidad, fibromialgia y fatiga, osteoartrosis, trastorno depresivo, insomnio, fallos de memoria y concentración. Y los informes que aportamos a juicio, en ellos reflejaban los doctores que hay una afectación severa del estado general secundario al cuadro de fibromialgia. El juez le reconoció en este caso la incapacidad permanente porque entendía que como auxiliar de geriatría se realizan actividades que conllevan esfuerzos físicos y tareas de atención y responsabilidad, en este caso sobre terceras personas que son a los que se cuida. ¿Vale? En este caso, como digo, se reconoció la incapacidad permanente para la profesión habitual. Y por último, he querido seleccionar otras dos sentencias en las que se reconoce la incapacidad permanente absoluta. El primer caso, la primera de ellas es aquí en Valencia, en febrero también de este año 2019, en la cual la socia pasó por el tribunal médico, se le reconocía directamente la incapacidad permanente total. Lo que pasa es que entendimos que el cuadro era más grave como para que solo le reconocieran esa y solicitamos que se le reconociera una incapacidad permanente absoluta. Vale, un poco como he dicho antes, el argumento que usa el INS normalmente cuando con estas patologías uno va al INS, cuando uno está mal, lo que hace el INS es que no te reconoce la pensión. Cuando uno está muy mal, le reconocen la total. Cuando está muy mal, le reconocen la total, y cuando está mal, los médicos dicen que no está para realizar su trabajo, no le reconocen nada. En este caso, se reconoce para la profesión de ayudante de cocina una incapacidad permanente total. Se reconoce por el INS que padece dolor lumbar crónico y sacroilíaco, dolor generalizado crónico, fibromialgia, todos los puntos positivos, fatiga intensa, cefaleas y depresión mayor.
Con este cuadro clínico, como digo, se le reconoce la incapacidad permanente total. No estábamos de acuerdo, se llevó a juicio y el juez, mediante sentencia, le reconoció la incapacidad permanente absoluta, manifestando que el cuadro clínico que aqueja a la actora le impide realizar cualquier tipo de profesión u oficio, que presenta una pluripatología que le impide afrontar un puesto de trabajo con un mínimo de asiduidad, profesionalidad, rendimiento y eficacia exigible. Y por último, haceros referencia a la última de las sentencias que os he traído, también de este año, que era el caso ya más enrevesado y era de una socia que ya hace una serie de años se le reconoció la incapacidad permanente total, se produce un agravamiento del cuadro clínico, pedimos una revisión, el INS le deniega la revisión, dice que el cuadro clínico no ha variado, que sigue estando igual, lo llevamos a juicio, el juicio nos lo deniegan también, lo recurrimos y al final ha sido el Tribunal Superior de Justicia el que nos ha dado la razón y ha dicho que efectivamente esta asociada tiene una incapacidad en el grado de absoluta. Brevemente deciros que la incapacidad total se le reconocía con un cuadro de fatiga crónica, cefaleas y cuadros de epilepsia. Por ese motivo se le dio la incapacidad permanente total. Imagino más por las otras patologías que por la fibromialgia y la fatiga crónica. Cuando solicita la revisión, el INS cambia el cuadro clínico, dice que lo único que tiene es síndrome de fatiga crónica. Los informes médicos, los síntomas que reflejan son disnea estudio, epilepsia, que seguía manteniendo, síndrome de fatiga crónica, debilidad muscular, gran astenia, trastorno depresivo, síndrome adaptativo, falta de autonomía mental y física, necesidad de descansos frecuentes, presencia de fallos cognitivos y de alteración de la memoria. Pues bien, con todo esto se denegó la incapacidad permanente absoluta y fue precisamente el juzgado del Tribunal Superior de Justicia la que manifiesta que, contrariamente a lo decidido en sentencia, consideramos que el estado actual de las dolencias que padece la demandante y sobre todo de las limitaciones que tiene ocasionadas le imposibilitan para la realización de cualquier trabajo, fundamentalmente debido al síndrome de fatiga crónica y los síntomas que conlleva la fibromialgia. Es una patología, es de dolor crónico más física, la fatiga crónica, que en muchas ocasiones las llevan los neurólogos, tiene ese aspecto no solo físico, sino mental, con la afectación cognitiva, ¿vale? Que aquí se reconoce. Hay alteración cognitiva, alteraciones en la memoria, fallos cognitivos, etc. Finalmente, le reconoce la incapacidad permanente absoluta. Con esto, ya para terminar, pues simplemente, después de lo que os he comentado, las últimas sentencias en este periodo de 2 años y un poco la explicación de cómo vamos pasando de un sujeto a otro, la problemática que tenemos con cada uno de ellos, daros un mensaje de esperanza, es decir, no es fácil conseguir la incapacidad en el juzgado, ya que en vía administrativa lo normal es que no lo denieguen, no es fácil, pero se están consiguiendo las sentencias. ¿Qué desventaja hay? Pues a lo mejor una desventaja que tenemos ahora es que no tenemos los informes médicos de especialistas que teníamos antes, eso es una desventaja. Lo que hacemos es que tiramos de otros informes, atención primaria, lo que sea. Tenemos la ventaja también de que hay una mayor experiencia, más años de juicios, más conocimiento por parte de los jueces y el resultado, como digo, es más sentencias ganadas. Indiscutiblemente yo diría que estos 2 últimos años se han ganado muchos temas, habéis visto variados, incapacidad total, incapacidad absoluta, incluso delante del Tribunal Superior de Justicia. Y nada, animaros a los socios, en el caso de las dudas que podéis tener, de venir a consultarnos, y en caso de que decidáis, como digo, por esa necesidad a la que se llega ya ineludiblemente cuando uno se le cierra la puerta a los médicos, cuando no puede estar en el trabajo, de acudir al abogado, estudiaremos el caso y os asesoraremos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, un par de preguntas si alguien quiere... ¿Cuántos brazos? Bueno, pues 3 preguntas. ¿Le pasas el...? Buenos días. Mi pregunta es, si tan importantes son los informes médicos, cada vez que se va al médico, ¿se puede pedir ese informe? Pues te lo digo enseguida.
cuando se plantea ir a juicio, aproximadamente el plazo, para que lo sepáis, es de 1 año y medio, 2 años, desde que uno se pone en marcha hasta que sale el juicio. Claro, yo siempre os digo, cada vez que vayas al médico no le pidas un informe, porque es que al final, lógicamente, te va a decir que no. Entonces, yo lo que recomiendo es, sabiendo que hay ese margen de 1 año y medio, 2 años, pues a lo mejor un informe al año. Es decir, aquí se trata de aportar los informes que uno ya tiene y luego, hasta la fecha de juicio, los informes de evolución. Con aportar 1 o 2 al año es más que suficiente. Lola. Buenos días. Una pregunta. ¿La edad es relevante teniendo en cuenta que es una persona joven con fibromialgia y bastantes patologías? ¿Se tendría en cuenta también la edad? Pues esa es otra pregunta que me hacen mucho, que es un mito. Es decir, la edad no es relevante. Es decir, de hecho, en el juicio rara vez se menciona la edad de la persona que está allí. La mayoría de los casos sí que es cierto que son personas pues eso, de mediana edad, pero nosotros hemos llevado temas, ya hace muchos años, me acuerdo que es el ejemplo que pongo siempre, de una chica que tenía 25 años con fibromialgia, otras patologías, pero la fibromialgia era la más relevante y el trabajo era de auxiliar administrativo y le dieron la pensión. Es decir, que la gente viene y me dice, oye, es que claro, es que no soy suficientemente mayor, me han dicho que solo se lo dan a la gente que ya es muy mayor. No, eso no es así. De hecho, ya digo que en los juicios la edad ni siquiera se menciona. Gracias. Lola. Estabais comentando sobre el tema de los informes médicos, ¿no? A ver, es que se me va un poco lo que quiero preguntar. Hay veces que cuando vas al médico, si le pides un informe, te lo hace de una forma como muy subjetiva y le pone que el paciente pues tiene dolores subjetivos, que no es objetivo. Sin embargo, a la hora de pedirte pruebas, ahí sí que se mojan más y ponen más cosas, pero esos papeles son papeles internos que cuando se los queda el hospital, o sea, se los queda el clínico. Por ejemplo, a la hora de hacerme una resonancia, ahí sí que me pone que tengo un dolor invalidante, que mis manos están muy estropeadas, etc. Pero luego si pido al reumatólogo que me haga un informe, eso no lo pone. O sea, simplemente pone que tiene un dolor subjetivo. Entonces, claro, subjetivo significa que lo tengo yo, que me lo imagino. Yo te explico si quieres. Vamos a ver. Eso es así, claro, la discusión de siempre. Nosotros no podemos obligarle al médico ni decirle lo que tiene que poner. Por eso he dicho yo antes que ahora, ante la problemática de la falta de informes de especialistas, yo lo que suelo recomendar es que vayáis al hospital, pidáis una copia de la historia clínica, que todos esos informes internos... Hombre, yo siempre recomiendo que los informes que os dé un médico para llevarlo a otro, os guardéis una copia. Pero luego está toda la documentación interna que vosotros no veis, eso sí que está en el historial clínico. Y si tú pides una copia del historial clínico en el hospital, en la ventanilla correspondiente, te darán 15 o 20 días, te dan una carpeta con toda la documentación. Por eso yo muchas veces la pido, porque ahí encontramos documentos que son interesantes. Mi pregunta es, porque por ejemplo yo en mi caso, es personal pero puede ser general, la empresa, si me está diciendo que la empresa ya me está diciendo que yo no puedo cumplir mi trabajo, si la empresa puede ayudar en la incapacidad, o un jefe directo, que te ha visto durante el cabo de todos los años. La empresa sí que puede ayudar, solo desde un punto de vista, que yo lo pido también muchas veces. Es muy importante aportar a juicio, como os he comentado, lo que se valora es las limitaciones y el trabajo. Si tú dices que es auxiliar administrativo no hace falta, pero hay infinidad de trabajos que la gente no sabe en qué consisten. Entonces yo lo que pido, el que pueda, es que acuda a su empresa y pida una cosa que se llama un profesiograma, que es que la empresa redacta las funciones del puesto de trabajo para que el juez sepa cuáles son las funciones que realiza. Y luego también es interesante aportar
que se pide también a la empresa la evaluación del puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, la evaluación del puesto donde figuran los riesgos del puesto concreto y las limitaciones, las personas que deben evitar realizar esos cometidos. Con toda esa documentación es muy importante de cara a juicio y sí puede ayudar la empresa a través de eso, no de otra manera. De todas formas, tú eres socia, ¿verdad? Como tienes la opción de poder ir al gabinete, pues ya lo hablas más tranquilamente. Vale, la última pregunta y nos vamos a la otra. Entiendo que si la edad no tiene nada que ver, entiendo que los años de cotización tampoco valen para mucho, ¿no? Es decir, si que lleves en una empresa 2 años a que lleves 20, les da igual. Los años de cotización sirven solamente para ver si tienes derecho a la pensión, pero que hayas cotizado más o menos en una empresa da igual. De hecho, uno de los temas que se discuten en el juicio es el concepto de profesión habitual, que es para el que te dan la incapacidad. La profesión habitual teóricamente es la que más tiempo has realizado en los últimos 6 meses. Esto se produce porque hay personas que han tenido varios trabajos. Tú puedes haber sido, trabajar en el campo 20 años y ahora estás trabajando de administrativo. Oiga, ¿para qué me van a valorar? ¿Para como trabajador del campo, que es más fácil porque tiene más esfuerzos físicos, o para mi trabajo de administrativo? Es un tema que se discute, pero los años de cotización, al final, no son años de cotización lo que se tiene en cuenta, sino años de trabajo. Y como bien has dicho, como nos cierran las puertas a los especialistas de la Seguridad Social, al final tenemos que recurrir a los privados. De todas estas sentencias, ¿habían informes periciales de privados o no? ¿O eran de la Seguridad Social? Hombre, yo es un tema que no he tocado porque íbamos justos de tiempo. El tema de los peritos médicos, yo cada vez soy más partidario de no llevarlos. Yo cada vez estoy llevando menos perito médico. Tradicionalmente los juicios de incapacidad siempre han ido asociados al médico que viene al juicio a declarar. Yo me he dado cuenta con la experiencia de años en que no es necesario muchas veces que venga un perito, se gana exactamente igual el juicio, viniendo un perito o no viniendo. Lo que aporto son los informes de los doctores que te llevan viendo muchos años y ya está. Y el perito tiene justificación si es una patología extraña que es necesario explicar al juez en qué consiste. Pero que venga un perito para decir lo que ya ponen los informes no tiene ninguna necesidad, además hay que pagarlo. Ya. No, sí, yo muchos juicios no aporto informe pericial, yo aporto los informes del historial de sus médicos, atención primaria, médico privado si hay, y luego no viene nadie a ratificar informes ni de perito y se ganan exactamente igual.